Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es sobre un nuevo proyecto, es sobre Demet Özdemir. Ya sabemos que a estos dos se les ha relacionado 1000 veces, pero ahora, justo cuando pensábamos que todo estaba súper olvidado, Can suelta el porqué de esa atracción que muchos decían que era pura pantalla. Y les juro que lo que dice no se lo imaginaba nadie. O sea, todos pensábamos que era por la química en la serie, ¿no? Normal, hicieron Erkencikus y boom, conexión instantánea. La gente en Turquía, y medio mundo enloqueció con ellos. Se veía todo súper natural, súper real. Las fotos juntos, las miradas, parecía la historia de amor del siglo. Y luego, claro, vinieron los rumores de ruptura, las negaciones, las apariciones por separado, lo de siempre en este mundillo. Pero ahora Can, en una entrevista que está dando vueltas por todas partes, sale con esto. Dice que lo que le enamoró de Demet no fue la fama, ni la belleza que saltó a la vista, ni siquiera la chispa que tenían delante de las cámaras. Nada de eso. Según él, fue algo mucho más profundo, algo que descubrió poco a poco y que lo dejó flipando, básicamente. ¿Y qué es ese algo que nadie se esperaba? Prepárense. Él dice que fue su inteligencia. Sí, lo escucharon bien. Inteligencia. No la típica respuesta de es guapa y simpática. Can soltó que Demet tiene una mente súper ágil, que tiene una forma de ver las cosas muy particular y que eso, para él, fue lo que realmente lo conquistó. Es un giro de guión total. Para ser honestos, yo me quedé pensando. ¿Inteligencia? ¿En serio, Can? Porque claro, uno ve las entrevistas, ve las fotos, ve todo el rollo de las redes sociales, y piensa más en el físico, en el carisma, en la proyección mediática. Pero Can asegura que eso fue lo que lo atrapó de verdad. Que hablaba horas con ella y se daba cuenta de lo perspicaz que era, de lo lista que era. Que entendía las cosas rápido y que aportaba unas perspectivas que a él le hacían pensar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando dar una imagen un poco más madura, ¿sabes? Ya no es el chico impulsivo que todos veían. Ahora se quiere mostrar como alguien que valora las cualidades internas, que busca algo más allá de lo superficial. Y qué mejor manera de hacerlo que revelando que se enamoró de la inteligencia de Demet Özdemir, una actriz que además siempre ha dado la impresión de ser muy resuelta. Muchos dirán que es una estrategia de prensa, que ahora que se rumorea con otros romances de ella, él sale a decir esto para avivar la llama o para decir, yo la conocí de verdad, yo vi lo que otros no vieron. Pero yo sospecho que aunque pueda haber un puntito de marketing, también hay algo de verdad. A veces cuando uno está enamorado, ve cualidades que otros no perciben de inmediato. O quizás simplemente el tiempo le ha dado esa perspectiva y ahora entiende que fue lo que realmente lo enganchó. Piénsenlo bien. Él siempre ha sido un tipo con mucha energía, muy pasional. Quizás encontró en Demet una calma, una profundidad que complementaba su propia naturaleza. Y esa inteligencia que él menciona, esa agudeza mental, es algo que puede ser increíblemente atractivo para alguien que está acostumbrado a estar en el centro de atención y a lidiar con muchas cosas. Es un salseo que no esperábamos, ¿eh? Porque nos vendían la pareja perfecta de la tele, la del flechazo instantáneo por la química. Y ahora resulta que fue una conexión más intelectual, más cerebral. Cambia todo un poco el cuento. Y me hace pensar, ¿qué más cosas no sabremos de sus relaciones? ¿Qué secretos se esconden detrás de las apariencias de Hollywood y del mundo turco? Ahora la pregunta es, ¿creéis que esto influye en algo? ¿Os parece una declaración sincera o una estrategia de Can para seguir dando de qué hablar? Contadme en los comentarios qué pensáis de todo este giro.